gobierno humano rechaza la palabra de Dios. Hay un dicho, amados hermanos, que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Amén. ¿Y cuántos creen que así es? El pueblo tiene el gobierno que se merece, porque llega a gobernar alguien, amados hermanos, que es parte del pueblo. Amén. Es el que llega a gobernar. Y esta gente, si no conoce a Dios, ¿verdad? Si es que no, amados hermanos, conoce el temor de Dios, definitivamente que no va a hacer cosas buenas en el gobierno, la administración que le corresponde. Cuando el gobierno humano está en franca rebeldía a la palabra de Dios, es cuando Dios y su ley prevalecen. Lea usted conmigo Isaías 9:16. Juntamente leemos: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. En general, acá el profeta Isaías denuncia, amén, que los gobernadores de ese pueblo son engañadores y sus gobernados por lo mismo se pierden. El pueblo de Israel fue el único, amados hermanos, que se le llamó teocéntrico. ¿Sí me explico? Es decir, que Jehová Dios de los ejércitos escogió al pueblo de Israel para que fuera para alabanza y gloria de Dios. De ahí en fuera, las demás naciones es difícil encontrar un gobernador totalmente cristiano. ¿Sí? Es bien complicado. Es bueno, ¿verdad?, que haya gobernadores cristianos reales, porque entonces tendrían un compromiso primero con Dios y luego con el entorno, el sistema. Pero hoy vamos a ver algunos ejemplos de gobernantes civiles en tiempo de Cristo. Vaya a Mateo 2, por favor. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive. Y nosotros debemos de saber cómo hemos sido llamados, qué es lo que estamos viviendo, qué vamos a vivir a futuro y cuáles son las decisiones que usted y yo debemos tomar. Mateo 2, fíjese, Herodes en tiempo de Jesús. Desde el versículo 7, lea conmigo, dice la palabra: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. El 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este gobernador sí que era perverso, ¿verdad? De una u otra manera sabía las profecías de Dios y sabía que iba a venir un redentor, un rey para el pueblo de Dios. Pero era tan perverso que quiso engañar a los magos, y la intención de su corazón era para ir y matar a Jesucristo. Fíjese qué tremendo. Mas, siendo avisado por un ángel o por Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo con sus padres tuvo que huir. Sí que había perversión, y fíjese, como no supo dónde era el niño y quién era, mandó a matar a cientos de niños, si no miles. Sí que era un gobernante perverso con tal de mantener el poder, amén, político que él tenía. Y cuando se veía amenazado, amados hermanos, hizo cosas terribles como mandar a matar a cientos y miles de niños. Hay poder en la sangre de Cristo. Vaya ahí a Mateo 11, 2 y 3. Vemos otro caso también, amados hermanos. Hemos escogido estos casos de la palabra del Señor. Dice la palabra en Mateo 11, 2, 3. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho,
Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Eso es Lucas 3 del 19 al 20. Ahora lea conmigo Mateo 11 de 2 a 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese acá, el profeta Juan tuvo que reprender a este gobernante porque él había conquistado. Un comentarista, fíjese lo que dice: Herodes Antipas había visitado a su hermano en Roma. Durante esa visita sedujo a la esposa de su hermano, Herodías. Volvió a casa, echó a su propia esposa y se casó con su cuñada, a quien había alejado de su esposo. Juan reprendió a Herodes pública y severamente. Era muy arriesgado reprender a un déspota oriental, y Herodes se vengó. Juan fue echado a las mazmorras de la fortaleza Maqueronte, emplazada en las montañas cerca del Mar Muerto. Este es el comentario referente a la situación que vivió Juan el Bautista. Sí que era terrible este gobernante, ¿verdad? Entonces es muy difícil, amados hermanos, que un gobernante, aún teniendo simpatía por la palabra de Dios, haga la voluntad de Dios. Es muy complicado. Sin embargo, amados hermanos, el día de hoy, gloria a Dios, hacemos este estudio. Vaya a Mateo 27 también. Acá vemos a otro gobernante llamado Poncio Pilato. Santo es el nombre de Jesucristo. Mateo 27 del 1 y 2 nada más. Veamos lo que dice la Biblia de este otro gobernante. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En Marcos 15, amados hermanos, versículo 14 y 15, vemos la actitud, y todos lo sabemos, nada más quiero darle lectura. Dice: Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Es decir, aquí a Pilato lo que le interesó más fue quedar bien con el pueblo, que se pacificara todo, y no le importó que Jesús fuera un santo. ¿Sí me explico? Un perfecto. Inclusive la esposa de los gobernantes decían: no he podido dormir, ¿verdad?, a causa de este justo. Y aún así a ellos no les interesó. Por si usted pensaba que Pilato era muy bueno, no, era un perverso también. ¿Sí me explico? Y no le importó mandar a morir a Jesús con tal de quedar bien con el pueblo. Ahora, amados hermanos, nosotros en el aspecto espiritual no le vamos a pedir a los gobernantes nos interpreten la Biblia, porque ellos la desconocen, o hacer lo que un gobernante diga si está en contra de la palabra de Dios. Este mensaje, amados hermanos, no es de rebelión, porque la mayoría de cristianos pagamos impuestos, ¿verdad que sí? Pagamos la luz, el agua, predial, no andamos violentando a los vecinos, nos sujetamos a las leyes de este tiempo, ¿sí o no? Mas ahora viene un tiempo, considero de aquí para adelante, en el cual van a ir metiendo medidas los gobernantes sin importar absolutamente nada. Ahorita fíjese, si usted quiere viajar a otro país, no va a poder hacerlo. Oiga, predicador, pero tenemos que cumplir requisitos. Sí, pero los requisitos eran de ir, tomarte una fotografía, de pagar, ¿verdad?, un impuesto para tu pasaporte. ¿Sí me explico? Todo eso se cumple. El problema es que ahora están obligando a las personas a hacer algo con su cuerpo. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Ya se están metiendo con lo que uno es libre para decidir. Amén. Ese es el punto, amados hermanos. Y cada día va a ser mayor la restricción o persecución. Hay gente que quiere viajar, hermanos, y no puede hacerlo si es que no va a tener que demostrar que está vacunado. Es tremendo. Y más adelantito, inclusive hay vacunas que en otros países, amados hermanos, no son válidas. Hay un país llamado Hungría. A mí me sorprendía esta nota, porque Hungría publicó una ley
anti-LGTBQ y no sé cuántos más, porque ha ido aumentando. Esta ley, ¿sabe qué decía? Que no se podía enseñar a menores de 18 años imágenes o incentivarles para que ellos, ¿verdad?, adoptaran esa forma de vida, sino hasta después de que sean mayores de edad. ¿Cuántos ven correcta esa ley? Yo la veo muy correcta. Es como impedirle a un niño que vea caricaturas violentas, ¿sí me explico? Es como pedir que un niño no vea cosas que le dañen en su educación, en su entorno. Videojuegos, ¿verdad?, que puedan provocar en ellos ansiedad, que puedan provocar en ellos satisfactores al grado de meterse droga. El mismo satisfactor que siente una persona, entre comillas, al meterse un anabólico, lo siente un niño que está jugando una hora un videojuego. Es lo mismo, ¿sí me explico? Entonces, pero ¿sabe qué pasó con Europa? 15, 16 países se están oponiendo rotundamente a Hungría porque dicen que no va conforme a lo que todos ellos están implementando. Es algo tremendo. Hoy en día lo que es bueno se le dice que es malo. Yo en lo personal estoy con esa ley de Hungría. Inclusive Rusia tiene también esas leyes que prohíben que personas del mismo sexo públicamente se exhiban hacia las demás personas y que niños los vean. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. No es restringir derechos, ¿ya me explico? Sino simplemente cuidar, amén, a que los pequeñitos que van en formación no se adelanten a los tiempos. Hoy en día, sabe, aquí en México, las actas de nacimiento ya se les deja libre el sexo, para que más adelante, cuando el niño lo pida o la persona lo pida, pueda poner el sexo que él o ella quiera. Fíjese qué tremendo. Es decir, hoy una niña ya se puede poner ahí que es un niño. Pero no solo eso, sino que se están inventando un chorro de géneros. ¿Sí me explico? No me los aprendo, eran 127 creo iban. Síndrome de no sé qué y entonces cada persona va a decidir qué es. Hay poder en la sangre de Cristo. Algunos van a decidir ser marcianos y van a poner ahí que soy, yo no soy de este mundo, soy marciano. Y el mundo puede llegar a ese absurdo de darle ese derecho. Yo lo considero una enfermedad de la mente, ¿sí? Porque yo no puedo decir que esta bocina que tengo acá no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que no exista. No, esta bocina ahí está y existe. Y todos ustedes la están mirando, ¿sí me explico? Y si yo les digo que esta bocina no existe, ¿ustedes qué dirían de mí? Bueno, acá son muy fuertes. Y como tenemos libertad de expresión, lo voy a repetir lo que me dijeron. Van a ver porque me están agrediendo. Me dijeron que como que mis sentidos me andan fallando, pero fueron más groseros. Me dijeron que estoy loca. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces la iglesia se tiene que preparar. ¿Qué sí es lo que tiene que obedecer y qué es lo que está en libertad para no obedecer? Amén. Los gobernantes civiles en los tiempos de la iglesia, vaya Hechos, vamos a estar leyendo Hechos 4, también vemos que no han caminado conforme la iglesia, ¿verdad? Iba predicando, la gente se iba convirtiendo, se iban anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquí, amados hermanos, vemos que el gobierno humano civil va muchas veces en contra de la palabra de Dios y permite que la iglesia avance, pero cuando se meten en temas que a ellos se les hace dificultosos, no les importa hacer cosas tremendas. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Qué es lo que les pasó a los cristianos para ese tiempo? Los echaron en la cárcel por la predicación de la palabra de Dios. Hechos 5, por favor, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, y otra vez dice, y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué? Porque lo que se estaba predicando no iba conforme a lo que los que tenían el poder querían determinar. Hechos 8, por favor, vaya a la palabra de Dios. Esta es la historia de la iglesia primitiva, amados hermanos. Dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Santo es el nombre de Jesucristo. Y vaya a Hechos 9, por favor. Gloria sea dada a Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos que los gobernantes civiles, amados hermanos, no van conforme a la preciosa palabra de Dios. ¿Esto qué quiere indicar? ¿Hasta dónde se va a obedecer el gobierno humano? Al nombre de Cristo de la gloria. ¿Tenemos que pagar impuestos? Hay que pagarlos, amén. ¿Tenemos que vivir piadosamente con nuestros vecinos? Hay que obedecer, amén. No agredirlos, no hay que agredirlos, amén. Tenemos que ¿qué? Respetar las leyes de tránsito, hay que respetarlas. Normalmente la iglesia es la primera que se sujeta a las leyes civiles, al nombre de Cristo de la gloria, amén. ¿Tenemos que dejar de tomar alcohol? Tenemos que dejar de tomar alcohol. Bueno, esa no es una ley, ¿verdad? Ya quisiera que la pusieran, ¿verdad? Prohibido tomar alcohol para todo humano, toda mujer. ¿Y qué pasaría si dejan de tomar muchos de ellos? ¿Qué pasaría? Primero se pondrían locos, ¿verdad? Pero después estarían en mayor paz, ¿sí o no? Pero ¿por qué no se prohíbe la droga, la marihuana? Están por regularizarla, la van a regularizar. Lastimosamente, algunos de nosotros nos vamos a encontrar con marihuanos trastornados que van a agredirnos, ¿sí me explico? Que van a violentarse con la gente, van a cometer ilícitos, delitos, porque el gobierno lo está aprobando. Pero ¿por qué no se meten con droga, marihuana, alcohol, cigarro? ¿Por qué creen? A ver, quiero que alguno de los que está aquí opine y yo se lo paso ahí. ¿Por qué no lo prohíben? Porque la gente se rebelaría. Pero ¿saben por qué también no lo prohíben? Porque nuestro presidente, no sé, ¿verdad? No me consta, pero muchos presidentes, hablo desde de la República, diputados federales, locales, presidentes municipales, auxiliares, muchos son bien borrachotes. Y otros, no se ha revelado, pero también son bien marihuanotes. ¿Sí me explico? Sí. Y por eso ellos no tienen el carácter, y ninguno de ellos levanta la voz, porque es difícil oponerse contra lo que ya está sistematizado. Entonces, ¿en qué momento es cuando la iglesia debe de decirle a los gobernantes no? ¿Sabe cuándo? Si a mí las leyes civiles me prohibiesen predicar la palabra de Dios, ¿cuál debería de ser mi respuesta? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Obedecer a los gobernantes, porque ellos son bien santos, ¿verdad? Cuando hacen política, todo lo que dicen lo cumplen, ¿verdad? ¿Cuántos dicen sí? ¿Verdad que sí lo cumplen? Y cuando están en la administración pública no roban nada, ¿verdad que no? Nada, porque son bien honestos. Dios santo, Dios convierta a los gobernantes, ¿verdad que sí? Porque necesitamos gobernantes de Dios para que hagan buenas cosas para Dios y para nosotros. Pero lastimosamente, casi la mayoría de gobernantes, al menos hablo de México, son unos mentirosos, hipócritas
ladrones. Hay poder en la sangre de Cristo. Desde las campañas políticas son unos miserables porque no respetan los gastos, hacen y deshacen por donde quiera, roban y hacen cuanta cosa. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la palabra de Dios y mucho menos quieren obedecerla. Santo es el nombre de Jesucristo. Ahora, para este siglo, hermanos, ha habido persecuciones. Nosotros tal vez pensamos que no, pero sí las ha habido. Una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna tuvo lugar en Vietnam. Igual un gobierno, ¿verdad?, muy secreto que realmente no sabes cómo está. A lo largo de un periodo de tiempo que va desde 1625 hasta 1886, se calcula que en esos años fueron asesinados unos 130,000 cristianos. Poder en la sangre de Cristo. Según diversos estudios, en el siglo XX habría sido asesinados unos 45 millones de cristianos. ¿Pocos o muchos? Son demasiados. En España, desde el 34 al 39, periodo que va desde la Revolución de Octubre hasta la Guerra Civil Española, se contabilizan alrededor de 10,000 católicos asesinados por motivos religiosos. Esta persecución, por su intensidad, ha podido ser calificada la mayor de la historia del cristianismo. Ojo, no importa que sean de otras religiones, la palabra de Dios no manda, ¿verdad?, a asesinar a las personas. Uno de los mandamientos es: no matarás. En el año 2001, el número de cristianos asesinados por motivos de su fe sería superior a 160,000. Entre los años 2003 y 2009, según informó Asia News, en diciembre de 2009 habrían sido asesinados alrededor de 2,000 cristianos en Irak a causa de la inestabilidad y de los ataques dirigidos contra cristianos. Muchos de ellos han huido a otros territorios. De los cerca de 800,000 cristianos que había en 2003, se calcula que quedan 450,000 en 2010. Por lo que se refiere a la India, de 2008 a 2010 se registraron más de 1,000 episodios anticristianos en el estado de Karnataka, según se informó en marzo de 2010. En el estado de Orissa, entre los años 2008 y 2010, más de 4,000 cristianos sufrieron persecución y presiones para convertirse a la religión hindú. Según unas declaraciones de Mario Mauro en agosto de 2010, que fungía entonces como representante de la OSCE contra la discriminación de los cristianos, de 100 personas que mueren al año por persecución religiosa, 75 serían cristianos. Los cristianos eran el grupo religioso más perseguido en el mundo. Habría, según los datos de ese año, unos 200 millones de cristianos en situaciones de persecución. En cambio, según un informe publicado también en 2010 por la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, el número de cristianos perseguidos estaría en torno a la cifra de 100 millones. Como usted puede ver, el gobierno civil, amado hermano, no conoce la palabra de Dios y permite, y cientos y miles. El cristiano es el más perseguido. ¿Usted cree que esto va a cambiar de aquí para adelante? No va a cambiar. Cada día va a ser prohibido, ¿sí? La Biblia, usted sabe que dice que se va a prohibir comprar o vender. Yo tenía propuesto arreglar mis papeles para ir a Estados Unidos. Tengo familia, tengo invitaciones, pero hoy en día ya se me están yendo las ganas porque voy a llegar allá y me van a decir: sí, usted puede tener todo y ir a hacer cosas buenas, pero si no está vacunado, es usted en peligro inminente, porque va usted a contagiar a miles y se van a morir. Hay poder en Cristo. ¿Será? Eso no es cierto, pero así están las leyes. Y a ver, oblígalos. ¿Sí me explico? No hay manera. Ahora, la frase someterse a Dios antes que a los hombres es lo que nosotros tenemos que seguir. Ojo, ¿Jesucristo se opuso a pagar impuestos? No, Él los pagó, nosotros tenemos que pagarlos. Hoy en día han confundido que cuando se dice someterse a Dios antes que a los hombres, uno está diciendo que uno se rebele en contra de todo. No es cierto. Nada más en contra de aquello que me vaya a limitar a mi fe. ¿Sí me explico, amados hermanos? ¿Qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Obedecieron al rey para ese tiempo? ¿Sí lo obedecieron? En todo. ¿Menos en qué?
en que ya cuando se metían en la adoración a Dios. ¿Sí me explico? Porque ellos sabían que la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al nombre de Cristo de la gloria. Entonces ese es el punto de partida. Cuando nosotros ya no podemos seguir las corrientes de este mundo, las leyes de este mundo. Imagínense una ley que permita y diga que mis hijos no los puedo educar yo, que los va a educar el Estado. ¿Es algo que podemos permitir? No, más si el Estado les va a enseñar desde chiquitos que ellos no son niños o no son niñas. Imagínense, ¿qué tendría que hacer el cristiano? Yo me opondría francamente, totalmente a esa situación. ¿Por qué? Porque no le corresponde la educación al Estado, le corresponde la educación de mis hijos a papá y a mamá, conforme a la preciosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo diría que a mis hijos desde chiquitos los educaré y les daré ya libertad. Cuando sean mayores de edad, ellos tienen que tomar sus propias decisiones, pero aún son mayores de edad y sean casados, les recordaré que hay un solo Dios verdadero al cual hay que darle toda la gloria, la honra, y que hay una Biblia que pasa todas las leyes humanas y que hay que respetar esta preciosa palabra de Dios. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive. Este es el famoso dicho de Pedro: someterse a Dios antes que a los hombres. Diga conmigo: someterse a Dios antes que a los hombres. A mí me tocó ver cómo se mueve la administración pública. ¿Sí me explico? Y gracias a Dios pude, lo digo honestamente, puedo levantar mis manitas. Amén. Cuando estuve en el gobierno tuve ese carrito que ustedes saben que ando trayendo, un poquito más nuevo, ¿verdad? Años atrás. Pero trabajé en la administración pública y salí de ella y no mejoré el carro. ¿Sí me explico por qué? Porque nuestro sueldo no lo debemos de ganar honestamente. Algunos de la gente que yo vi en ese tiempo hoy en día están en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel? Porque son probables responsables de defraudación al erario público, usurpación de funciones. No digo que sean culpables, solo Dios sabe, ahí el que está investigando, pero por algo están pisando la cárcel. Nuestro presidente de la República ha optado por no seguir carpetas de investigación a todos los funcionarios. ¿Por qué? Si inicia carpetas de investigación, ¿cuántos funcionarios públicos creen que tendrían que estar en la cárcel? ¿Cuántos creen? Cientos, miles tendrían que estar en la cárcel. ¿Por qué? Por recibir un soborno, por desviar recursos, ¿sí me explico? Desviarlos para campañas políticas, porque todo es, ahí es, si usted como cristiano, su jefe, ¿verdad?, le dice, vas a hacer esto o lo otro, ¿qué es lo que usted tiene que responder? Santo el nombre de Cristo. ¿Qué tiene usted que responder? Diga conmigo: obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa que nadie me mire. Ahora vamos a ver en Hechos, por favor, 5. Al nombre de Cristo dele gloria. Este fue el dicho y debe de ser el dicho de la iglesia. Usted tiene que prepararse, amado hermano. Oiga, predicador, ¿usted me está diciendo que no me tengo que vacunar? No, yo he dejado que usted sea libre para decidir. ¿Sí me explico? Lo único que no me gusta es que nos obliguen, esa parte en la que no me agrada, sino que usted, si se quiere vacunar, es porque usted quiere vacunarse. ¿Sí me explico? Porque usted no se quiere contagiar, porque usted quiere tener protección o defensas para su organismo. Pero si hay noticias, ¿verdad?, de que ciertas vacunas provocan trombosis, de que ciertas vacunas están provocando problemas en el corazón, y Dios nos ampare, ¿verdad?, que no nos vaya a ir mal con la vacuna. Dios quiera, ¿verdad?, que no haga daño al ser humano que se la está poniendo. Leemos la palabra, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 28, ahí sáltese. Diciendo:
¿no os mandamos que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Lea el 29 fuerte. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al nombre de Cristo, dele gloria. Yo fui sacando mis criterios, amén. Dije en su tiempo, a mí no me pueden prohibir, amado hermano, predicar la palabra de Dios, porque mi llamado es celestial y yo no le voy a dar cuentas al gobierno humano, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Obedecer primero a Dios antes que a los hombres, entendiendo que el gobierno civil tiene dientes, tiene el poder y puede cometer arbitrariedades en contra de uno, pero uno tiene que estar dispuesto a sufrirlas. ¿Qué arbitrariedades podría ser? Pues que te detengan, ¿sí me explico? Y que te finquen responsabilidades. Más adelante, ya lo he predicado, hoy lo recuerdo, nosotros vamos a estar los predicadores y la iglesia en jaque mate, porque todo lo que yo le estoy diciendo que se va a plasmar en la ley de lo que es el género, amén, todo lo que se va a plasmar en la ley, va a haber un tiempo, miren, están diciendo ya, todo está tan controlado, porque lo que antes era una enfermedad mental, ellos nada más le escriben ahí, ¿verdad? Las universidades más grandes, organizaciones controladas por allá arriba, y enseñan a los nuevos doctores, psicólogos, es que el alcoholismo no es una adicción, y ya lo escriben. Y luego el que va a aprender, pues ya ve eso, ¿verdad? Ya la asociación tal, pediatría de no sé dónde, dijo que no es una adicción, sino que es una enfermedad. Y después las leyes van a decir, si alguien habla en contra de un alcohólico, si alguien habla de reconversión en contra de un homosexual, es un delito penal. Él puede denunciarlo y someterlo a un procedimiento penal. Ahí la iglesia y nosotros los predicadores vamos a estar en jaque mate. Y solamente algunos, no sé, van a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque te vas a arriesgar a que te detengan. Y ahí tendríamos que poner en balanza, obedecer primero a Dios o a los hombres. Hay poder en la sangre de Cristo. Hechos 4, por favor, vaya ahí adelantito atrás. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué debemos de orar? Por nuestras autoridades, para que ellos conozcan más de la palabra de Dios, ¿verdad? Sean sensibles y no se metan con las cosas de Dios. Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Sáltese al 18, por favor. Dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir, amados hermanos? Juzgar si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Ese es el punto de partida. Cuando se metan con situaciones que son reales de acuerdo a la palabra de Dios, ahí es donde el cristiano se puede desligar, porque su primera autoridad tiene que ser la palabra de Dios
y Dios mismo. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué pasó con Faraón? Si la iglesia estuviera ordenada a que obedeciera a las autoridades, ¿tendría que haber salido de Egipto? No, porque el faraón que tenía la autoridad se los prohibió. ¿Sí me explico? Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Obedeció primero a Dios antes que a los hombres. Hubo plagas, los persiguieron para matarlos, pero antes se tendría que obedecer a Dios. Ahora, ¿de qué manera tenemos que orar por nuestros gobernantes que no obedecen a Dios? ¿Debemos de decir, Dios bendice a ese corrupto para que siga robando? No, hay que saber cómo orar. ¿Sí me explico? ¿Bendice Dios a esa persona que está haciendo esto y esto, que va contra la palabra de Dios? No, tenemos que orar para que ellos, ¿verdad?, se conviertan a Cristo y dejen de hacer eso malo. Que se conviertan a Cristo y que no sean oposición al cuerpo de Cristo. Al nombre de Cristo dele gloria. Yo quise repasar y enseñar esta parte de la palabra de Dios. Y la iglesia dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Qué sucedería, amado hermano, amada iglesia, que a usted le pusieran en jaque mate en hacer algo que a Dios no le agrada? ¿Estará usted con la fuerza y capacidad para obedecer antes a Dios? No lo sabemos, ¿verdad? Pero pidámosle a Dios que nos dé esa fe y esa fuerza para que podamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi esposa me preguntaba, porque yo soy, ¿verdad?, desde antes de que empezamos esto, yo sabía que no me iba a vacunar. ¿Sí me explico? Pero yo no le impongo a mi esposa. Si ella decidía vacunarse, la respetaría. Amén. Porque es una situación personal entre yo y Dios. Amén. Pero si a ti pusieran tu fe en duda, ¿sí me explico? Que dijeran acá una ocasión en una reunión, entró un cuerpo armado, ya lo he dicho, no sé si fue realidad o no, pero se dice mucho en la Unión Soviética, con armas, cubierta, pasamontañas, y le dijeron a la iglesia, solo los verdaderos cristianos, quédense por favor, si usted quiere salvar su vida, salga. Apagaron la luz, era de noche yo creo, se quedó todo oscuro, vamos a apagar la luz para que usted tenga tiempo de salir para salvar su vida. Se apagó la luz y el que no tuvo la suficiente fe, ¿verdad?, empezó a abandonar la iglesia. Es más, escuché dos versiones. Una dice que el mismo pastor dejó el micrófono y se salió. Prendieron la luz y solo unos cuantos. Y les preguntaron, ¿y ustedes por qué no se salieron? Dice, y uno de ellos dijo, porque mi vida le pertenece a Dios. Si es la voluntad de Dios que aquí me quede, a Él se ha dado toda la gloria y la honra. Les dijeron, cierren la puerta y vamos a alabar a Dios porque nosotros también somos cristianos. Esta era una prueba de la fe para la iglesia. ¿Cuál sería tu respuesta? Pidamos a Dios que nos unja, amén, que nos llene tanto que no importa lo que pase alrededor, permanezcamos fieles al Señor. Haz ese compromiso con Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos al Señor. Dios, te bendecimos. Permita que esta palabra ayude a encontrar un balance a tu iglesia, a mí como ministro también. Normalmente como hijos de Dios somos bien obedientes a nuestras autoridades. A mí me han llegado, Dios, cuando me he pasado los altos y le he dicho a los tránsitos, levántame mi multa, reconozco que he fallado, porque nosotros obedecemos, Dios, al gobierno, obedecemos a nuestras autoridades. Pero hay un punto donde no vamos a obedecer, cuando ellos quieran enseñarnos lo contrario a la palabra de Dios, cuando ellos quieran prohibirnos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando ellos quieran poner algo en uno que tiene uno la libertad para decidir. En el aborto no se tiene la libertad, no es la mujer la que tiene la libertad de decidir,
porque el que tiene el derecho de nacer es el bebé. Esa es la diferencia en el aborto, Señor. Pero en otras cosas, únjanos con su Espíritu Santo, unja a su iglesia amada aquí presente también, para que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y Señor, permita que esta iglesia que está aquí, cada día su fe se funde en Dios, se funde en la palabra, y que ame tanto a Dios que si vinieran tiempos, Dios, tal vez en estos años hemos avanzado, pero yo no sé que vivamos en 5 años, no sé que vivamos en 10 años. En 10 años dicen que vendrá una pandemia 10 veces mayor. Si acá han muerto, Dios, casi 6 millones de personas, serían 60 millones, y el mundo se prepara para que la palabra sea cumplida. Pero si estamos vivos, necesitamos tener el poder, la autoridad, la unción del Espíritu Santo para obedecer a Dios antes que a los hombres. Que tu iglesia, Padre, asista a los cultos en martes, en jueves. Que tu iglesia, Dios, se involucre en la alabanza. Que tu iglesia venga los domingos. Que tu iglesia se llene de amor, de pasión por el Dios de gracia, por el Dios de gloria. Una iglesia, Dios, llena de la autoridad de Jesucristo. Y cuando el hombre, ya sea esposo, esposa, vecino o autoridad, quiera oponerse a la palabra de Dios, esa mujer, ese niño, ese varón, ese joven, ese matrimonio puedan decir: obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. En el nombre de Jesús de Nazaret, y oramos por nuestras autoridades para que usted las guarde y que podamos ir también a predicarles, porque necesitamos gente que tenga temor de usted, gente, Dios, que sirva, pero es difícil porque los que llegan son gente que no conoce el poder y la gracia de Dios. Pero la iglesia tiene que seguir predicando, tiene que seguir anunciándoles, porque la palabra de Dios es poder y autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le bendiga, comparta la palabra si es que está viendo la predicación. Les amamos en el amor de Cristo. Iglesia, levanta tus manos al Señor y adórale hoy en este lugar, y dile al Señor: pon en mí un espíritu de amor hacia ti. Dile al Señor: quiero amarte como tú me amaste primero. Dile a Dios: